Hermanos, muy buenos días, feliz día del Señor. Hoy es octubre 17 del 2021. Y bueno, vamos a entonces a eh, iniciar nuestra reunión, nuestro estudio en el libro de los Hechos, en este día del Señor. Y vamos a empezar entonces con una oración. Entonces me acompañan con una oración. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, venimos a ti en esta mañana que es tu día. Venimos con sencillez de corazón. Venimos, Señor, a escuchar tu palabra. Y que tu Santo Espíritu nos hable a nuestra mente y corazón y que nos dé alimento espiritual para edificar y crecernos y crecer, Señor, en el conocimiento y la gracia de Cristo. Que tu amor esté con nosotros, tu protección y tu gracia. Así te pido, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos. En el capítulo 15 vamos a leer los versículos del 1 al 6. Hechos 15 del 1 al 6. Vamos a entrar entonces en este momento a otra faceta, parte de la Escritura que Lucas nos enseña. Hechos 15 del 1 al 6. Tengo la Reina Valera, tengo la Nueva Biblia de las Américas. Nueva Biblia de las Américas. Dice así la palabra de Dios, voy a utilizar la Nueva Biblia de las Américas. Algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Bueno, este es un pasaje muy importante, hermano, porque esto es lo que determina la naturaleza de la iglesia a partir de ese momento en adelante. Ok, a partir de ese momento en adelante. Lucas está aquí relatando un episodio muy importante. Tal vez él en ese momento no pensó que esto iba a afectar a la iglesia en el futuro, pero realmente sí. Porque Lucas lo que dice aquí nos está diciendo algo interno a la iglesia, ya no externo, sino interno. ¿Se acuerda que lo externo es cuando los judíos persiguen a los cristianos? ¿Se acuerdan? ¿No? Cuando los judíos persiguen a los cristianos, cuando van ellos a Pisidia. ¿Se acuerdan? Cuando van a... Aquí tengo el mapa, para que me ayude. ¿No? Aquí está el mapa. Pablo había ido a Antioquía de Siria. Luego de Antioquía de Siria, él viaja a la isla de Chipre, luego él va a Salamis, Pafos, luego de ahí va a Tarso,
que está cruzando el mar Mediterráneo al norte, a Derbe, la región de Cilicia, luego va a Listra, Iconio, luego va a la región de Pisidia, que es Perga, luego se va a Antioquía, y luego regresa otra vez, y ahí viene la persecución de los judíos, viene a Iconio, Derbe, Listra, Panfilia, Tarso, luego de ahí va a Antioquía, y bueno, hay dos Antioquías, ¿se acuerdan? La Antioquía que está en Pisidia, Asia, y la Antioquía que está en Siria. La iglesia, bueno, ya había iglesia en los dos, pero la iglesia aparte de Jerusalén estaba en Antioquía de Siria, que está al norte de Jerusalén. Habían formado también otra iglesia en la Antioquía de Asia, pero la iglesia de Antioquía de Siria ya tenía sus ancianos, prácticamente era un presbiterio, porque presbiterio significa grupo de ancianos, o sea, una iglesia formal. Entonces de ahí regresan. Entonces cuando vamos al último capítulo, digo, ya al capítulo 14 de Hechos, el versículo, el último, el 27, dice, cuando llegaron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. O sea, Pablo y Bernabé dan un informe cómo Dios había obrado entre los gentiles de una forma poderosa. Ustedes lo pueden leer. Y se quedaron por mucho tiempo con los discípulos. Eso es, o sea, eso es en Antioquía. Ahora, esa Antioquía está en Siria. Está junto a Seleucia. ¿Ok? Seleucia, Antioquía de Siria. Es muy importante que tengan en cuenta en su Biblia eso, porque ahí lo dice. Y cuando estuvieron en Antioquía se quedaron por mucho tiempo con los discípulos. No nos dice por cuánto tiempo, pero recuerde que Pablo había sido perseguido y golpeado. ¿Se acuerdan? Fue arrastrado. Y yo creo que se quedaron ahí porque Pablo necesitaba una recuperación física también. Son golpes, son traumas en el cuerpo, en el cerebro, en la cabeza, en las manos. Cualquier persona que sufre esa situación de golpe tiene que tener un tiempo de recuperación y sanidad física. O sea, su cuerpo tenía que sanarse y recuperarse. Yo creo que eso tiene mucho que ver por el estar mucho tiempo en Antioquía con los hermanos. Lucas no lo dice, pero es obvio. Si a usted le apedrean y le arrastran, usted no va a estar caminando en una hora normal. Usted le va a llevar al hospital y se va a quedar ahí por semanas hasta que las heridas y los golpes y las contusiones internas y externas sanen. Eso es así. Bueno, yo creo que Pablo estaba en ese momento. Luego entramos, Lucas sigue escribiendo y vamos al capítulo 15. Capítulo 15 dice, entonces algunos que venían de Judea, recuerde que ellos estaban en Antioquía de Siria, recuerde, escriba, Antioquía de Siria, norte de Jerusalén, norte de Seleucia. Ahí estaba la iglesia, una congregación grande de gentiles que creyeron en el mensaje del Evangelio. Eso nunca se olvide. Dice, entonces algunos que venían de Judea, o sea, subieron de Judea. Judea está al norte, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahora, una cosa muy importante. Cuando dice entonces, no quiere decir de que justo llega Pablo y justo llegan ellos. No, esta gente ya estaba enseñando ahí. Esta gente ya estaba enseñando ahí y tenían un mensaje. Si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. Ahora, el mensaje es totalmente diferente al mensaje que hablaban los discípulos. Eso es lo que está diciendo Lucas.
Entonces vemos desde el principio una cosa, principio de la iglesia. Estamos viendo ya que se están infiltrando en la iglesia falsos maestros. Y esto está, mire, esto es el primer siglo. En el primer siglo, en las primeras iglesias que Pablo fundaba. O sea, y entraron a Antioquía porque Antioquía era un lugar muy importante. La iglesia era grande. Entonces estos falsos maestros dicen, vamos con ellos. Bien importante que estos falsos maestros, por ejemplo, no respetan, diríamos, que era la iglesia misma, un grupo de personas que tenían su propia fe, no respetan, ellos van, entran y comienzan a enseñar un mensaje totalmente diferente, ya desde el principio. O sea, esto de la división de iglesias con mensajes falsos no es nuevo, ya existía desde el principio. Anoten eso, ahí lo dice. Dice algunos, no dice hermanos, porque no fueron hermanos. Si fueran hermanos, hubieran dicho, vienen hermanos. Pero dice, y algunos. ¿Quiénes son? Esto lo vamos a ver. Hay muchas teorías en quiénes fueron estas personas. Habían venido de Judea. O sea que ellos ya estaban también en Jerusalén. Y parece que ellos comenzaron a trastornar la iglesia en Jerusalén, donde estaban los apóstoles. Y si es así, entonces Pablo y Bernabé ya los conocían. Eran falsos maestros. ¿Ok? Entonces ellos comenzaron y dijeron así. Vinieron de Judea, donde enseñaban y estaban enseñando a los hermanos. La palabra enseñar significa que esta gente sabía lo que estaba haciendo. No eran solamente, por ejemplo, como Simón el Mago, un charlatán. Estas personas conocían lo que estaban haciendo. Era un desafío a los discípulos, a su autoridad. Y dice así, hermanos, enseñando a los hermanos. ¿Se dan cuenta que hace una distinción Lucas? La distinción de Lucas es que cuando habla de los falsos maestros dice algunos, ¿no? O sea que el pronombre es un pronombre indefinido, algunos. Pero cuando habla de los recipientes de ese mensaje, se refiere como adelfo. ¿Quiénes eran los adelfos? Los adelfos es una palabra griega que significa hermano. De ahí viene la palabra en español Adolfo. ¿Usted conoce un Adolfo? Bueno, Adolfo no es español. Si usted conoce a alguien que se llama Adolfo, dile, Adolfo, tu nombre es griego. Claro, Adolfo no va a saber de qué estás hablando. Dice, no, es el nombre que me dio mi mamá. Claro, pero su origen es griego, mal hablado, porque es Adelfo y significa hermano. ¿Okay? O sea, ya sabe griego, se da cuenta que está aprendiendo griego aquí conmigo. Muy bien, entonces, el mensaje de estos falsos maestros es, si no se circuncidan, de acuerdo a la costumbre de Moisés, ustedes no van a ser capaces o no van a poder ser salvos. Ahora, bien interesante, porque el verbo, si no se circuncidan, es un verbo subjuntivo. ¿Qué significa? Significa de que la acción depende de algo que usted hace. Eso es. O sea, la acción depende de algo que usted hace. Aquí la acción es esto. Usted va a ser salvo si se circuncida. ¿Se da cuenta? Algo condicional. Y generalmente en ese caso, si se dan cuenta, no tiene nada que ver con la fe, no tiene nada que ver con el espíritu, tiene que ver con algo que uno hace. O sea, si tú haces esto, vas a hacer esto. En otras palabras, si tú haces esta obra, circuncidarte, físico, entonces puedes ser salvo. Ahora, la palabra puede ser salvo está en el indicativo, significa de que pone la salvación en la circuncisión, no en la fe. Eso es un evangelio diferente. Entonces vemos desde el principio, en el versículo 1, que lo que Lucas está hablando, está presentando, es que ya pasaron de los charlatanes a maestros, pero falsos maestros.
O sea, eran personas que sabían lo que estaban hablando. Y eran falsos porque no predicaban el Evangelio de Cristo. Al contrario, contradecían. Y eran atrevidos porque no respetaron la, diríamos, exclusividad de la iglesia, sino que se metieron, sin que sean invitados, a dar un mensaje diferente. Y esto es en el principio de la era cristiana, hermano. Así que esto de divisiones y falsos maestros no es algo nuevo. Ya está en la iglesia, ahí está. Hechos capítulo 15. Entonces la pregunta que le digan a usted, ¿hay evidencia en la Escritura de que existieron falsos maestros? La respuesta es sí. Hechos capítulo 15. La pregunta es entonces, ¿quiénes son estos? Bueno, de acuerdo al mensaje, uno podría deducir que son judaizantes, porque hablan de la circuncisión. Y sabemos que aquellos que solamente predican de la circuncisión de Moisés, y dice de Moisés, ya nos está diciendo que son los judaizantes, los judíos, los fariseos, aquellas personas que odiaban a los cristianos, prácticamente los que persiguieron a Jesús. Persiguieron a Jesús, persiguieron a los apóstoles, mataron a varios discípulos, y el mensaje de Pedro y Pablo, por eso era directo a ellos. Decían, ustedes que acusaron a Jesús, ¿no? Lo llevaron a Poncio Pilatos, lo negaron, lo crucificaron, lo entregaron. O sea, era directo el mensaje a los judíos. Si bien es cierto, literalmente fueron los romanos que le crucificaron, porque ellos fueron los que crucificaron, ningún judío agarró un martillo, fueron los romanos. El hecho de que le dicen ustedes es porque ellos le entregaron, instigaron a Roma para que crucificaran. O sea, fueron los autores intelectuales de la muerte de Jesús. Por eso que Juan, en su libro a las 7 iglesias de Apocalipsis, él prácticamente compara, hace una metáfora, muy importante la metáfora que hace, ¿no?, de que Jerusalén apóstata, ¿no?, los doctores de la ley, los fariseos, ellos son justamente la gran ramera. Y que Roma viene a ser la bestia que sube del mar. Versículo 3, capítulo 13 de Apocalipsis dice, el dragón se paró sobre la arena del mar, y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, Roma. En sus cuernos había 10 diademas, en su cabeza había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y comienza a describir todo eso, ¿no? Y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua. Claro, porque Roma tenía, o era el poder del mundo en ese momento. Pero bien interesante, porque en el capítulo 17 de Apocalipsis dice, ¿no?, uno de los 7 ángeles que tenía 7 copas me habló y diciendo, te voy a mostrar el juicio de la gran ramera, que es Jerusalén, la apóstata, juicio, viene a ser destrucción de Jerusalén en el año 70, que está sentada sobre muchas aguas. Significa eso el imperio romano. Con ella los reyes de la tierra, Roma, cometieron actos inmorales, y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. O sea, hubo tal vez como un pacto, tal vez secreto, entre Roma y los líderes de Jerusalén. Líderes de Jerusalén
Juan los llama la madre de las rameras y a Roma la bestia, con 7 cabezas. Porque ellos justamente son los que Lucas está hablando en el libro de los Hechos. Juan habla es un libro lleno de metáforas, llena de simbolismo, para dar a entender lo que Lucas está hablando a nosotros aquí, la persecución. Y si se dan cuenta, desde el principio, en el versículo 1, hay un ataque a la iglesia misma desde el principio de su creación, de su nacimiento. O sea, la eclesía siempre fue atacada desde el principio, empezando con su fundador, que es Jesucristo. Eso está la evidencia ahí. Entonces, estos parecen haber sido, por lo que vemos en el mensaje, los que predicaban acerca del judaísmo. Pero hay algo muy importante. En ese entonces, ¿no?, había nacido ya en el mismo tiempo un personaje que se llamaba Cerinto. ¿Quién era Cerinto? Cerinto era un gnóstico contemporáneo de Simón el Mago, y también del otro que había estado en la isla de Creta, de Chipre, perdón. Entonces Cerinto viene a ser un maestro gnóstico que era prominente, ¿no?, durante el inicio de la iglesia primitiva en toda Judea, Jerusalén, Samaria, Siria, en toda Asia, ¿no? Cerinto enseñaba que Jesús, que era el hijo de José y María, y que se convirtió en Cristo. Y eso lo enseñan hasta ahora. Yo lo he escuchado en la universidad, muchas personas que niegan la historicidad de Jesús. Ellos dicen que Jesús se convirtió en Cristo cuando se bautizó en el bautismo de Juan el Bautista. ¿No? Cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, en ese momento dice él que Jesús se hace el Cristo. O sea, no era antes el Cristo, pero en el bautismo se convierte en Cristo. Ahora, y él enseñaba, dentro de su enseñanza, algo bien parecido a lo que dice Lucas acá. Por ejemplo, él enseñaba la circuncisión, la necesidad de circuncidarse, y también la necesidad de observar el sábado, o sea, el séptimo día, como parte del plan de salvación. Entonces, algunos comentaristas creen que al ser su mensaje muy idéntico al mensaje de los judaizantes, entonces no había ningún problema que los judaizantes lo apoyen en ese aspecto. Porque él decía, se tiene que circuncidar y al mismo tiempo guardar el sábado, séptimo día, desde el punto de vista mosaico. Entonces, si vemos aquí en el versículo 1, el mensaje de estos, dice, ustedes, si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Entonces va más o menos de acuerdo. Claro, no menciona el sábado, pero es un mensaje que muchos dicen, posiblemente fue él o sus discípulos. Y puede ser, porque recuerde que ya había gnósticos. Cuando leemos, por ejemplo, la carta de Juan, la primera carta, segunda carta, tercera carta, vemos que el gnosticismo se había infiltrado en las iglesias de las casas, porque se reunían en casas. Y claro, el gnóstico no decía yo soy gnóstico, simplemente se agregaba al grupo. Estaba con ellos, escuchaba el mensaje, compartían la cena, el partimiento del pan, hasta tal vez se bautizaron. No negaron a Jesús, pero no era el Jesús de los apóstoles que creían, era otro. O sea, ellos le decían, yo creo en Jesús, pero claro, no es el Jesús como ustedes enseñan. Prácticamente era otro evangelio. Entonces, mucho de lo que dice Pablo, que hay muchos que vienen predicando otro evangelio,
Judas cuando habla que estos son aquellos que fueron ya destinados desde antes para la perdición. Juan cuando habla que salieron muchos anticristos, que son los que niegan que Jesús vino en carne, y otros así. Entonces ya vemos de que hay diríamos, un patrón de personas que mantenían una creencia diferente al Evangelio, pero que estaban en las iglesias. Mire, primer siglo, estaban con los hermanos que creían verdaderamente la fe. O sea que uno podía estar en una casa adorando a Dios y de repente puede haber estado 3, 4 o no sé cuántos gnósticos con uno. Y claro, uno no sabía, los hermanos no sabían. Por eso Juan dice, no, pero salieron de nosotros, dice Juan. Salieron de nosotros, o sea, estaban con ellos. Y no permanecieron con nosotros, porque si fuera de nosotros, no hubieran salido de nosotros. Pero salieron de nosotros para que se revele que no todos los que son de nosotros, algo así. O sea, estaban ya dentro de la iglesia local, estos gnósticos. Pero el mensaje era totalmente diferente. Pablo los llama, el que predica un mensaje diferente, sea anatema. Bueno, estos son los anatemas. Vienen a Antioquía y dicen, y si se dan cuenta, el mensaje no tiene nada que ver con fe ni creen en Cristo. Tiene que ver con una práctica ritual mosaica. Es más, la salvación depende de la circuncisión. Totalmente contrario al mensaje, ni siquiera acerca al mensaje que estaba predicando los apóstoles. Luego el versículo 2 dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar la cuestión. Bueno, aquí nos dice Lucas que hubo un debate. Y un debate no muy amigable. O sea, no era el debate como se ve ahora, sino una discusión, contienda. Eso es muy importante que se tenga en cuenta porque nos dice que hubo una confrontación. Y realmente me hubiera gustado estar ahí en esa confrontación. Lucas no nos dice qué se dijeron en detalle. No nos dice, le dijo Pablo, le contestó Cerinto, o le contestaron estos falsos maestros, Pablo le contestó esto y esto. No nos dice eso. Me hubiera gustado, sinceramente, que Lucas lo hubiera puesto, ¿no? En el griego utiliza la palabra conmoción y también discusión. Ahora, la palabra conmoción significa que los ánimos se alteraron. Los ánimos se alteraron. O sea, y no era de esperar menos porque están hablando del Evangelio. ¿Ok? Estaban hablando del Evangelio. Parece ser que, bueno, Pablo era el líder. Él conocía la ley. Recuerden, Pablo fue entrenado, ¿no?, bajo los pies del gran Gamaliel. O sea, Pablo era doctor de la ley. Él conocía el asunto. O sea, no estaban hablando con un neófito. Oiga, usted está hablando con Pablo. ¿Ok? ¿Quién le va a enseñar a Pablo la ley cuando él fue entrenado teológicamente en todo lo que tiene que ver la ley judía dentro de la famosa escuela de Gamaliel? Gamaliel fue respetado. Hagan Google, vean Gamaliel. Y bueno, él, al encontrar que estos gnósticos o fariseos estaban hablando que la salvación depende de la circuncisión, entonces Pablo no se quedó callado. Pablo no se quedó callado. Porque el mensaje de Pablo era la fe en Jesucristo sin las obras de la ley. Y la circuncisión, como dice su carta a los romanos, no tiene valor ya sea en el gentil o en el judío, sino es la fe en Jesucristo. Entonces, mensajes totalmente opuestos. ¿Y qué cosa va a pasar? Un enfrentamiento. Pablo confrontó cara a cara, sin miedo, sin temor, abiertamente, directamente le dijo que el mensaje que ellos estaban hablando
no es el Evangelio. Y las cosas se acaloraron. Las cosas se pusieron terribles. Yo creo que se alzaron la voz y dice discusión. La palabra discusión significa, como había dicho, como un debate, controversia, ¿no? Pero que implica un elemento ahí. Implica investigación. Entonces, el debate no solamente era de palabras, sino que fue un debate hasta cierto punto académico. Por eso le dije, me hubiera gustado que Lucas se hubiera escrito lo que hablaron ahí. Porque comenzaron a hablar ya asuntos técnicos de la teología, de la ley, y obviamente Pablo presentando el Evangelio. Oye, es increíble. Lamentablemente no tenemos ese debate. Pero hubo. ¿Ok? Y entonces Pablo y Bernabé, dice aquí, se dispuso, se señaló que suban a Jerusalén, ¿no? Y dice, con algunos de ellos fueron para que vayan a ver a los apóstoles y a los ancianos. ¿Por qué a Jerusalén? Porque Jerusalén es la madre iglesia. Ahí estaban los apóstoles. Y tenían que tratar este asunto ante la autoridad de los apóstoles. Ahora, es interesante, porque aquí nos está enseñando Lucas que, si bien es cierto, Antioquía era la segunda ciudad donde estaba la segunda iglesia en importancia, aparte de Jerusalén, la autoridad residía en Jerusalén porque estaban los apóstoles. Oiga, los apóstoles pues de Jesús, eso se tiene que traer el tema a ellos para de una vez arreglar esta situación que está confundiendo a las iglesias. Y recuerden, ellos vinieron de Jerusalén, o sea, los apóstoles no estaban ignorantes de esto, ellos sabían, pero tenían que ir para de una vez, esto se tiene que arreglar. Tenemos que decir qué es el Evangelio, qué no es el Evangelio, porque no podemos estar con este tipo de personas que vienen y predican algo diferente a lo que predicamos, porque entraban a las iglesias y predicaban algo diferente. Pablo decía salvación por la fe, se iba Pablo, venían esto y decían, bueno, la salvación es si se circuncidan. Pablo decía, no, la salvación es por fe. Venía eso, no, la salvación si se circuncidan. O sea, los hermanos estaban confundidos. Claro, creaba confusión, de ahí nacen las sectas. Porque siempre hay gente que es débil de entendimiento y va a decir, bueno, pues de repente es cierto, hay que circuncidarse. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando hay falsa doctrina, hay división. Eso es así. Y a veces es inevitable la división. Porque uno no puede estar adorando con alguien que cree diferente. Y no es tanto diferente, sino que cree mal. Entonces, la división, aunque es terrible en una congregación, es inevitable. Porque cuando hay herejía, eso es, y la herejía significa disensión, de ahí viene la palabra herejía, división. No hay otra cosa. Eso nos enseña inclusive Juan en su primera, segunda y tercera carta. Pablo también nos enseña eso en sus cartas. O sea, aunque debe haber unidad, pero no puede haber unidad en donde la verdad teológica se tiene que sacrificar, bajo ningún motivo. O sea, si hay unidad, tiene que ver bajo la verdad, no bajo verdad y mentira. Es imposible. Ni el que cree, porque no pueden adorar igual, porque uno va a estar pensando una cosa, el otro otra cosa. Entonces no hay unidad. Entonces no, la iglesia, la eclesía, solamente creemos, como dice Pablo, un Señor, un Dios, un bautismo, una fe, una esperanza. No dos señores, no dos bautismos, dos esperanzas, no. Es una verdad. Y aquí estamos viendo, en este capítulo 15 de Hechos, el problema que se estaba suscitando en la iglesia. Ahora, la iglesia ya estaba creciendo, otra cosa muy importante. Y se tenía que arreglar, porque recuerde, Pablo fue a Asia, se fue a Panfilia, Frigia, Pisidia, a todas las ciudades, luego, y prácticamente ya el Evangelio se había extendido gran parte de Asia. En su segundo o tercer viaje, entonces el Evangelio se expande más. Siria, ya toda esa parte estaba lleno del Evangelio.
Entonces no se podía permitir que venga otro, entre a las iglesias que Pablo había establecido y predique un mensaje diferente. Es más, en el libro de Gálatas, libro de Gálatas, Pablo escribe en el primer capítulo de Gálatas, y aquí lo tengo. Gálatas está en el Asia, en el norte de Asia, una ciudad amplia, una región amplia en Gálatas. Dice así Pablo: quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre. Fíjese, más o menos en ese tiempo, Gálatas escribió antes del año 60. Dice, el evangelio que prediqué a ustedes, si van al mapa, Gálatas está al norte, más o menos, no en el norte, pero al norte de Cilicia, de Frigia, de Licaonia, justo cerca a la Capadocia, pero al sur de Bitinia, que son los lugares donde Pedro también escribe sus cartas. Y dice, el evangelio que yo les mencioné, prediqué, no es según hombre. Tal vez pensando en Cirinto, porque Cirinto comenzó a dividir iglesias en todas partes. ¿Ok? El mensaje de Cirinto dividió a las iglesias. Pues yo no lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Ahora, muchos dicen la revelación del apóstol Juan. Bueno, antes de la revelación de Juan, Pablo ya tuvo una revelación. Aquí lo dice, Gálatas 1, ¿no? Versículo 12. Subrayelo. Siempre tengo aquí mi amigo. Revelación de Jesucristo. Porque ustedes, hablando a los Gálatas, han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo. O sea, ¿se dan cuenta? O sea, él conocía que quería destruir la iglesia de Dios. Y ahí es donde, ¿por qué dice eso? Porque dice en el versículo 9, si alguien anuncia un evangelio contrario a lo que hemos recibido, Lucas capítulo 15, versículo 2, evangelio diferente, por Cirinto y los judaizantes, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia, sea anatema. Si alguien del cielo viene a pervertir el evangelio de Cristo, anuncia otro evangelio contrario a lo que yo he enseñado, sea anatema. O sea maldito. Esa palabra es fuerte. Cirinto, se acuerda Pablo, era un anatema. Y cualquiera que predicaba un evangelio diferente es anatema. Es anatema. Suena fuerte, pero es así. El evangelio no es una invención. Es el mensaje de Dios. Y eso es lo que estaba pasando en Jerusalén, en Antioquía y tal vez en Asia. Lean la primera, segunda carta de Pablo, de primera, segunda y tercera carta de Juan. Ahí van a ver los falsos maestros. Lea Judas. Gálatas. Y casi todas las cartas de Pablo. Siempre estaban introducidos falsos maestros, judaizantes, paganos, gnósticos. O sea, ya desde el primer siglo se había formado una iglesia diferente a la iglesia apostólica. Eso es así. O sea, esta gente no desapareció. Ellos formaban sus propias comunidades predicando un evangelio diferente. Para el inicio del siglo II, o sea, 100 y algo en adelante, donde ya los apóstoles prácticamente murieron y tenían ya los obispos, discípulos, donde ya nace la época de los padres de la iglesia post-apostólica. Entonces, los paganos ya tenían sus propias iglesias, tenían sus iglesias, sí, pero no era el mensaje apostólico. No era el mensaje apostólico. Y en Asia, donde había la cantidad de conversos gentiles, ellos tenían sus iglesias gnósticas. Mencionaban a Cristo, mencionaban muchos elementos, pero claro, no como los apóstoles enseñaban. Y la gente concurría con ellos. O sea, esta gente no desapareció. Ahora, cambiaban, evolucionaban sus creencias, muchos grupos desaparecieron, pero surgían bajo otro nombre, como los hay hoy, por ejemplo.
Los testigos de Jehová, si bien es cierto, adventistas, testigos de Jehová, mormones, nacen en los Estados Unidos en el siglo XIX, los pentecostales. Pero el origen de sus creencias, ellos no lo inventaron. Es más, Cerinto, estoy hablando del primer siglo, tenía una forma, creía en una forma amilenial de la venida de Jesús. Era milianista. Para que se den cuenta cómo todo eso ya tiene los elementos, ya son antiguos. Como el caso de los testigos de Jehová. Ellos nacen en Estados Unidos, pero sus elementos vienen de Arrio, del siglo IV. Pero ¿de dónde sacó Arrio sus elementos? Bueno, él también tuvo que haber sacado de alguien más que era mucho más atrás. Y así cada secta tiene elementos que tienen años y siglos de origen, que ellos mismos lo hacen, como el caso de los mormones. Ellos, claro, sale los mormones, pero sus creencias son antiguas, o sea, herejías, mejor dicho. Lo combinan, ¿no? Agarran de un lugar, agarran de otra escuela, hacen su herejía, creen esto y esto, los otros prestan del otro y hacen eso. O sea, son ideas antiguas en grupos modernos herejes que comienzan a reciclar, un reciclaje, para predicar otra vez. Bueno, vamos a quedarnos allí, hermanos, porque vamos a continuar la semana que viene con el resto cuando ellos entran entonces a Jerusalén, cuando van con los apóstoles, la iglesia que está en Jerusalén. Y cuál fue el acuerdo que llegaron, lo que se llama el primer concilio en Jerusalén. Así lo ponen los historiadores, los estudiosos de la Biblia. ¿Por qué concilio? Porque realmente son temas importantes. No fue una reunión simplemente normal, fue una reunión de doctrina. Yo creo que esto es muy importante. Les sugiero que estudien Hechos capítulo 15, tomen nota. Cuando estudien la Biblia, recuerden, tienen que estudiar quién escribe, quiénes son los personajes, pongan al lado los personajes principales que menciona Lucas, pongan también de qué están hablando, hagan en un papel, pongan de qué hablan cada personaje, pongan el contexto, por qué hablan lo que hablan, escriban en una parte lo que no entienden, esa es una forma de empezar, escriban si hay un conflicto, cuál es el conflicto, cuál es la respuesta y cuál es el resultado. Entonces, estudiando así el Nuevo Testamento, ustedes van a aprender y cualquier pregunta me lo pueden hacer. Así que vamos a quedarnos aquí. Esta situación se está poniendo muy importante porque esto es doctrina. Esto es doctrina pristina, la primera doctrina o la doctrina primitiva de la iglesia primitiva. Una sola iglesia que está siendo invadida por gnósticos, falsos maestros, falsa doctrina, y esto se tiene que poner fin, porque está trastornando las iglesias incipientes que Pablo comenzó a establecer en toda Asia. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Que tu palabra, Señor, haya quedado en nuestra mente y corazón. Y ayúdanos a seguir aprendiendo y crecer en el conocimiento y la gracia de Cristo. Así te pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes en este día. Amén.